Así Mateo 26 narra la negación de Pedro. Estaba sentado Pedro fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Aquí están algunas de las causas del resbalar de Pedro. Primero, él tenía fuerza en su lealtad, pero un tanto de debilidad en su voluntad. Los 4 evangelios presentan a Pedro defendiendo su fidelidad al maestro. En Mateo: aunque todos se escandalicen, yo no. En Marcos: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. En Lucas: dispuesto estoy a ir contigo también a la muerte. En Juan: mi vida pondré por ti. Segundo, en la noche de su prueba, Pedro siguió a Jesús de lejos. El discipulado a la distancia de Jesús es un camino peligroso. Tercero, Pedro tenía una extrema confianza en sí mismo. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mientras nos mantengamos alerta ante nuestra debilidad, Dios puede guardar nuestros pies del tropiezo. Cuarto, Pedro habló con menosprecio de sus condiscípulos. Aunque ellos se escandalizaran del Señor, Pedro negó que eso le podría suceder a él. Quinto, Pedro no logró avisorar el nivel de ataque a que sería sometido. Era Satanás mismo zarandeando a los discípulos. Lo que consideramos nuestro lado más fuerte será el punto de ataque de Satanás. Moisés fue notable por su mansedumbre, pero se encolerizó contra el pueblo en las aguas de Meriba. Elías era el más valiente de los profetas, pero huyó de una mujer. Job, el modelo de la paciencia, maldijo el día en que nació. Y Juan, el hombre de los sentimientos más tiernos, antes había querido traer fuego del cielo para consumir a los samaritanos. De lo que le aconteció a Pedro aprendemos más sobre la naturaleza del pecado. Primero aparece como engaño, luego toma carácter seductor. Al ser practicado, el pecado endurece el corazón hasta hacerlo insensible al Espíritu de Dios. El pecado es como la lepra, siempre tiende a extenderse y pone en peligro a los demás. Marcos dice que el gallo cantaría 2 veces. El primero debía haber advertido a Pedro de tal manera que hubiese salido de la escena, pero ocurrió la tercera negación y el segundo canto del gallo. Pedro había tocado fondo en su fracaso. Las leyes rituales judías prohibían tener en Jerusalén aves de corral. La referencia a un gallo no parece ser al canto de un ave, sino a una costumbre militar romana. Las noches eran divididas en 4 vigilias, de 6 a 9 llamada el crepúsculo, de 9 a 12 conocida como la medianoche, de 12 a 3 de la mañana nombrada como la del canto del gallo y de 3 a 6 la vigilia de la mañana. Como era fácil el cambio de guardia en las primeras horas de la noche, era para el comienzo de la 4ª vigilia, o sea, más o menos 3 de la mañana, que sonaba una trompeta, la cual era conocida en latín como gallicinium o el canto del gallo. ¿Puede entonces haber sido este el sentido de las palabras de Jesús a Pedro? Antes que suene el toque de trompeta del canto del gallo, me habrás negado 3 veces. Sí, la alarma había sonado en la conciencia de Pedro. Cuando oye el sonido, alza sus ojos y recibe la mirada del Señor, pero Jesús no lo miró con desprecio, le había prometido restaurarlo.
La primera señal de la restauración de Pedro es que lloró su pecado amargamente. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pedro nunca después volvió a negar a Jesús, sino que lo confesó hasta la muerte. Jesús sabe tener compasión de nuestras debilidades. Tras el arrepentimiento de Pedro, la misma mano que lo salvó el día que se estaba hundiendo en alta mar, lo asió nuevamente y lo levantó de su caída. Después que Jesús murió en la cruz y se levantó de los muertos, tuvo una cita especial con Pedro. Lo restauró en público y lo comisionó para apacentar sus corderos y pastorear sus ovejas. Amados, depositemos toda nuestra confianza en el Señor. El único lugar de seguridad está en procurar vivir cerca del Salvador y lo más lejos posible del precipicio del pecado. Si este video fue de bendición para ti, dale like y compártelo ahora con tus amigos. Que el Señor nos guarde a todos.